Hola, estimado alumno, ¿cómo te va? Espero que muy bien en todos los sentidos. Aprovecho para extenderte un enorme reconocimiento por la labor que has hecho en este tiempo de aprendizaje en casa, a ti y a quienes te han apoyado. Hemos concluido la evaluación del primer periodo y seguramente estás cosechando el fruto de tu esfuerzo. Muchas felicidades. Sin mayor preámbulo, en este video te explicaré la dinámica que seguiremos durante la semana 2, que abarca del 9 al 13 de noviembre, y en la cual continuaremos con el proyecto 3, pero ahora viendo la segunda parte de la teoría del cuento. La próxima semana deberás entregar 2 actividades obligatorias. Número 1, un formato de análisis del cuento, y número 2, un dibujo en puntillismo. Asimismo, podrás entregar como actividad opcional el apunte del explicativo de este video y la portada de segundo periodo. A continuación te explico con más detalle cada una de las actividades. Número 1. Formato de análisis del cuento. Deberás leer el cuento de cómo el Roñas y su mamá salvaron al mundo, del autor mexicano Héctor Chavarría, mismo que será adjunto en tu clase de Classroom, y posteriormente resolver el formato que también estará allí, de análisis anotando lo que te pide. Todos los elementos que te pide este formato ya los hemos visto anteriormente, y los que no los veremos en el explicativo que al terminar este video realizaremos. 2. Hacer un dibujo con la técnica de puntillismo. Deberás realizar un dibujo relacionado al texto leído. Colorealo con la técnica del puntillismo, que consiste en colorear con muchos puntitos, así como está en la imagen, nada más que a diferencia de este ejemplo, tú lo tendrás que hacer a colores. Recuerda que el dibujo es libre, siempre y cuando se relacione al texto. A continuación, explicaremos el tema de la semana para que prestes mucha atención. Los personajes que aparecen en una narración se clasifican en principales. Son aquellos alrededor de los cuales circula toda la historia, y estos a su vez se dividen en dos. Protagonista, que es quien realiza las acciones fundamentales de la historia y es el centro del conflicto, y antagonista, que es quien genera los problemas a los que se enfrenta el protagonista. Si tomamos como referencia un cuento que la mayor parte de nosotros conocemos, como el de Caperucita Roja, podríamos deducir que la protagonista es Caperucita Roja, ya que alrededor de ella circulan todas las acciones, mientras que el antagonista es el lobo, que es quien genera los problemas o el conflicto de la historia. Sin ninguno de ellos dos, no existiría la historia. Personajes secundarios son los que acompañan a los principales. También tienen diálogos y una participación muy limitada en la historia. En el caso de este cuento podríamos deducir que la abuelita y la mamá de Caperucita son personajes secundarios, ya que ambos participan en la historia, pero no de una forma tan importante como los principales. Los personajes incidentales son los que aparecen momentáneamente, pero son de gran fuerza, pues cambian el rumbo de la historia. En el caso de este cuento que estamos tomando como referencia, podríamos inferir que el leñador es ese personaje incidental. Recuerda que al final del cuento aparece y desaparece muy rápidamente, pero su participación cambia totalmente el rumbo de la historia, ya que sin él hubieran muerto Caperucita y su abuelita. Los personajes ambientales o de marco son los que aparecen como parte de la escenografía, para ambientar el entorno de los principales. En términos de cine podríamos decir que estos personajes son los extra. Son aquellos que aparecen en el entorno de los personajes principales solamente para ambientar el espacio. En el caso de Caperucita Roja podríamos decir que los animalitos o los pajarillos que se encuentran en el bosque son aquellos personajes ambientales que no participan en la historia, no tienen nada que ver con la narración, pero aparecen como parte de la escenografía. Y finalmente tenemos los personajes ausentes, que son aquellos que son mencionados en la narración como un pensamiento, pero nunca aparecen físicamente.
Quizá son mencionados solamente como un recuerdo. Otro aspecto que debemos considerar para el análisis profundo de un cuento son las voces narrativas. La voz narrativa es aquella que se encarga de narrar los sucesos que ocurren en una narración, y las vamos a clasificar en primera, segunda y tercera persona a partir de los pronombres personales, que son los que en este momento aparecen en tu pantalla del lado izquierdo. Los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Estos pronombres personales a su vez se dividen en dos grandes grupos, singular y plural. Los pronombres personales en singular son los que se refieren a una sola persona, mientras que los que aparecen en plural son los que se refieren a dos o más personas. De esta manera vamos a encontrar la clasificación más precisa. La primera persona en una narración se refiere al yo o al nosotros. Por ejemplo, mi perro estaba inquieto y yo decidí sacarlo a pasear. En este caso, la voz narrativa está platicando su propia historia, se está refiriendo al yo o al nosotros, por lo tanto, la voz narrativa está en primera persona. La segunda persona se va a referir al tú o al ustedes. Por ejemplo, tú estás allí, sentado, leyendo el periódico. Esta voz narrativa es muy poco común en los cuentos. Sin embargo, cuando la encontramos, quiere decir que el narrador quiere involucrarnos en la historia a nosotros como lectores, como si fuéramos parte de ella, como si fuéramos un personaje más. Y finalmente tenemos la tercera persona que se refiere a él o ellos. Por ejemplo, érase una vez un pequeño conejo. En esta voz narrativa nos está contando la historia de él o de ellos, en este caso del conejo. Por lo tanto, está en tercera persona. Este análisis que estamos realizando o estos elementos que mencionamos anteriormente corresponden al género narrativo del cuento, pero es importante no perder de vista qué es un género narrativo. Un género narrativo es un género literario donde el autor utiliza un narrador para contar una historia. Son escritos generalmente en prosa. Los tipos de narraciones pueden ser el cuento, la fábula, la leyenda o el mito, por ejemplo. En este caso nos estamos enfocando más en el cuento, pero posteriormente veremos los otros tipos de narraciones que estamos mencionando aquí. El recuadro que en este momento aparece en tu pantalla corresponde a la página 68 de tu libro de texto. En él nos presenta los subgéneros narrativos. El cuento, a su vez, se clasifica en subgéneros, y aquí nos menciona 4 específicamente. El de ciencia ficción, que es el que describe avances científicos y tecnológicos. Cuando hablamos de máquinas del tiempo, de extraterrestres, naves espaciales, robots o inteligencia artificial, que son aquellos avances que el hombre todavía no perfecciona o a los que todavía aspira, estamos hablando de ciencia ficción, porque nos está mostrando una visión del futuro. El subgénero del terror son relatos en los que uno o más personajes, con frecuencia seres extraordinarios como vampiros o fantasmas, provocan angustia y ansiedad en el lector. Tú ya leíste un cuento de terror, por ejemplo, El gato negro. También tenemos los cuentos policíacos, que son los que plantean un misterio y por lo general cuentan la historia de un crimen cuyo culpable se llega a conocer hasta el final de la historia. Y finalmente nos presenta el subgénero de aventura. Estos cuentos, en ellos predomina la acción y el encadenamiento de acontecimientos inesperados. Sin más por el momento me despido de ti, no sin antes reiterarte algunos puntos importantes. Primeramente que debes entregar tus actividades en la fecha y hora estipuladas en Classroom. Recuerda que cada grupo ya tiene su propia fecha para reunirse en Meet y para entregar sus trabajos. Es muy importante que veas el video de la semana, ya que en él te explico con profundidad el tema y si no estuviste en la reunión por Meet, te será de mucha utilidad. Recuerda que la reunión en Meet solo es para ampliar la información y resolver las dudas.
Y finalmente, pues es importante tanto de los avisos que publicamos en Facebook y en WhatsApp para que tengas la información completa. Muchas gracias por tu atención y que tengas una excelente semana. Hasta luego.